Y seguimos con más información. Y estamos recibiendo aquí en el piso al ministro del Interior y Obras Públicas, Rogelio Frigerio. Rogelio, por tercera vez se repite, ¿no? En la familia. Sí, ya es costumbre. A mi hijo le puse Máximo Rogelio. Bien. Para que elija. Tu abuelo, Rogelio. Mi abuelo Rogelio. ¿Y tu papá? Mi papá Octavio. No, no de segundo nombre, no es Rogelio. Bueno. Por lo que veo, el ministro del Interior está muy cansado, ¿no? Sí, porque la campaña es dura y larga. Y vengo de recorrer muchas provincias. Y la dureza de la campaña, además del cansancio físico, ¿hay otro tipo de cansancio? Digo, porque el gobierno tiene que remontar, ¿no? Tiene que lograr que Alberto Fernández baje 4 puntos y ustedes subir 4 puntos para ir al balotaje. ¿No? ¿Es fácil? ¿No es fácil? ¿Es difícil? Parece difícil. Es un desafío y nosotros tenemos que hacer lo imposible para que eso ocurra. Por la gente que nos votó, que fueron muchos, más de 8 millones, casi 8 millones y medio de argentinos, y también por muchos que no nos votaron, que nos quisieron dar claramente un mensaje que el presidente entendió, escuchó y a partir de entender ese mensaje cambió, ¿no? Y empezó a cambiar políticas como la eliminación del IVA a los productos de la canasta básica, aumentar el piso de ganancias para que menos trabajadores, miles de trabajadores menos paguen ese impuesto, las propuestas que tenemos para las pymes, entender que este sacrificio que tuvimos que hacer en la Argentina para acomodar muchas de las cosas que heredamos, para mucha gente fue insoportable, fue demasiado. Eso el presidente lo entiende y por eso claramente para el futuro y para el presente está cambiando muchas cosas. Hay una sensación de que todas estas medidas es como un timonazo, ¿no?, en la conducción del gobierno o una manera de ver distintas las cosas. ¿Qué pasó allí para que el presidente se dé cuenta después de las PASO? Bueno, únicamente los votos de gente decepcionada, de gente que creía que había chances y posibilidades con él y no. Las elecciones son para eso, ¿no? Creo que un dirigente político, un estadista, como es el presidente, tiene la obligación de escuchar a su pueblo, a la gente que se manifiesta con muchísima claridad en una elección como las primarias. Y nosotros entendemos que en muchos argentinos hubo un mensaje para el presidente de que estaban descontentos, de que estaban enojados por las cosas que no pudimos lograr, que habíamos prometido que íbamos a poder conseguir y no los pudimos. Creo que claramente hay un punto específico que es el tema de la inflación, ¿no? Lo que más le quita el sueño a los argentinos hoy es la pérdida del poder de compra del salario que surge a partir de la inflación. Este es un problema que en 4 años nosotros reconocemos no hemos podido resolver. También es justo decir, hace 70 años que la Argentina tiene alta inflación, en promedio más del 60% anual en estos últimos 70 años. Es decir, ninguno de los gobiernos que precedieron a Mauricio Macri pudo lidiar y solucionar este problema. Nosotros tampoco en 4 años. Claramente esto, el problema de la inflación, de la incapacidad de tener una moneda fuerte, caer en una recesión también en promedio cada 30 años desde hace más de medio siglo, una devaluación en promedio cada 3 años también desde hace más de medio siglo, son problemas que de manera individual nadie los pudo resolver, ni nadie los va a resolver, y por eso el presidente, si es reelecto, lo primero que va a hacer convocar a los líderes de los otros espacios políticos para entender que esto lo resolvemos entre todos o no se resuelve. ¿Pero eso qué significa? ¿Un gobierno de unidad nacional, por ejemplo? Claramente, un gobierno de unidad nacional. Que el presidente dio la primera muestra contundente cuando convocó como candidato a vicepresidente al líder de la bancada opositora en el Senado. Bueno, pero lo estás diciendo muy claro vos. Está bien, sos el ministro político, ¿no? Y por eso las preguntas que vamos a seguir haciéndote. ¿Estás diciendo que el presidente Macri convoca un gobierno de unidad nacional si gana la elección? Sin duda, no tengo dudas, porque hemos aprendido también en estos 4 años de gestión que hay algunos problemas que no se pueden resolver si no es con una muy amplia base de sustentación política. Sí también es justo decir, hemos podido solucionar muchas de las cosas que heredamos de las gestiones anteriores. Pudimos construir una república en serio con independencia de poderes. Ya no tenés un gobierno que le da órdenes a la justicia ni que cree que el Congreso es una escribanía. Hay libertades individuales plenas, libertad de prensa. Hay un país federal en serio, ¿no? Creo que está claro que Mauricio Macri es o va a ser recordado como uno de los presidentes más federales de la historia, el que le devolvió los recursos a las provincias que les correspondía a las provincias por derecho. Ya el látigo y la chiquera no existe más en la Argentina. Te acusó Carrió de eso, de haber transferido muchos recursos y obras públicas a las provincias. Lo hizo el presidente, ¿no? Yo solamente cumplo órdenes del presidente. El presidente tenía
como objetivo construir un país federal en serio, que la obra pública se haga donde hace falta, no donde gobierna un amigo. Los santafesinos tienen en claro lo que es convivir durante muchos años con un gobierno que te ningunea y que no te hace una sola obra pública, que te saca los recursos. Bueno, el presidente Mauricio Macri le devolvió los recursos a los santafesinos e hizo obras públicas en todas las jurisdicciones del país, independientemente del color de la camiseta partidaria de quien gobierne. Falta el stock de deuda, ¿no? Que es una fortuna. Y eso tiene que ver con las cosas que hemos conseguido, la república, el federalismo, haber recuperado el respeto del mundo en la Argentina. Lo vimos con claridad y nos emocionamos todos en la reunión del G20 del año pasado a partir de una inserción inteligente de la Argentina en el mundo. La lucha contra el narcotráfico también. Acá no le voy a contar a los rosarinos lo que significa el narcotráfico en la Argentina, y este presidente ha decidido echar a patadas a los narcotraficantes y está en ese camino. La lucha contra las mafias enquistadas en el poder, en los distintos estratos o estamentos del poder. La recuperación de la soberanía energética. La Argentina está a punto, pocos años, de convertirse en un exportador neto de energía. Vamos a exportar más energía que soja a partir del desarrollo de Vaca Muerta. Bueno, estas son cosas de las cuales realmente estamos orgullosos, por supuesto entendiendo que hay otras cosas que no hemos podido resolver. El problema de la deuda tiene que ver con esto que no se ha podido resolver en 70 años. Vos fíjate que en 70 años el Estado siempre ha gastado más de lo que le ingresaba. ¿Y cómo lo han resuelto los gobiernos? Con deuda cuando había financiamiento, con emisión monetaria cuando no había financiamiento, y siempre aumentándole los impuestos a la gente y al sector productivo. Tenemos que salir de esta locura. Tenemos que lograr un Estado equilibrado, que no ponga sobre los hombros de la gente y de las pymes siempre la solución al problema de este Estado que gasta siempre inexorablemente más de lo que recauda, independientemente de lo que se recauda. Ahora, estas medidas que se están tomando ahora, si se tomaron ahora quiere decir que se podían tomar antes, y el tema es ¿por qué no se tomaron antes? Bueno, en muchas medidas que se tomaron, muchas otras no. Gran parte de la dificultad que tuvo este gobierno tuvo que ver con ser seguramente uno de los gobiernos más débiles de la historia en términos de fuerzas parlamentarias. Acordate que asumimos con 1/3 de los diputados, con 1/5 de los senadores. Solamente tenemos 5 gobernadores sobre 24, tenemos menos de 1/4 de los intendentes del país. No creo que en el último siglo haya habido un gobierno con estas características. Construir gobernabilidad nos ha costado muchísimo, muchísimo. Y por supuesto, con un gobierno de estas características es difícil llevar adelante todos los objetivos. Por eso también es necesario no perder tiempo y en la próxima gestión ampliar la base de sustentación política, convocando a otros sectores en este gobierno de unidad nacional que necesita la Argentina. El presidente te refrendó y dijo que todo lo que llevaste adelante con los gobiernos provinciales fue bajo su supervisión, su mirada y su conducción. Sin embargo, como decíamos antes, Carrió parece que le enojó que tengas muy buena relación con los gobernadores, que los gobernadores hayan privilegiado el diálogo contigo, que te pidieran a vos para hablar en forma permanente de política, que liberes fondos y obras públicas, que es más o menos lo mismo, pero agrega que esto que se hizo desde el gobierno y bajo tu cartera hizo que los propios gobernadores se adjudicaran la obra como propia y no se adjudicara al propio gobierno nacional que daba la plata. Mira, yo no voy a contestar. No voy a contestarle a la doctora Carrió. Me parece que nos jugamos demasiado los argentinos de acá a 3 semanas como para entrar en estas cuestiones internas. El presidente habló con muchísima claridad. Yo no tengo autonomía, yo soy un ministro que responde a las órdenes del presidente, y claramente cambiamos la Argentina en este sentido. No vinimos a hacer más de lo mismo, no vinimos a continuar con la política del látigo y la chequera. Al que piensa como yo le doy todo, al que no piensa como yo no le doy nada, o lo obligo a arrodillarse para que me responda políticamente. Eso forma parte del pasado. Yo no quiero esa Argentina, el presidente no quiere esa Argentina, el presidente quiere una Argentina de provincias con autonomía, que tengan sus recursos y que hagan con los recursos lo mejor que puedan, pero no con un Estado nacional que permanentemente le esté diciendo a dónde tiene que gastar la plata, porque eso no tiene que ver con el país federal que nosotros queremos construir. Nosotros vinimos a cambiar la Argentina, no a hacer lo mismo que se hacía antes. Y las obras públicas no son de los dirigentes, las obras públicas no son del presidente, de los gobernadores y de los intendentes. Las obras públicas son de la gente y se pagan con los recursos de la gente a través de los impuestos que pagan los vecinos. Esto es así, al que no le guste, que lo termine de entender.
no son de los dirigentes. La obra pública es del vecino y la obra pública se tiene que hacer donde hace falta, insisto, no donde gobierna un amigo o donde me la van a agradecer, porque no es para eso que el presidente hace obras públicas, no es para eso que todos los días 1000 argentinos se sumen a la red de agua potable, 1000 argentinos se suman a la red de cloacas, no es por eso que hacemos las obras contra las inundaciones que estamos haciendo, las autopistas, las rutas, los aeropuertos, los puertos, las plantas de tratamiento de líquidos cloacales. Estamos duplicando en menos de 4 años la cantidad de tratamiento de líquidos cloacales. Se trataban solo el 20%, el resto de los líquidos cloacales se tiraban así como venían a los ríos, a nuestros arroyos, al mar argentino. Hemos duplicado, ya estamos en el 40% de tratamiento, muy lejos todavía de lo que hacen en otros países de la región, pero estas son las cosas que no podemos dejar que se tiren por la borda. Por eso tenemos que hacer el máximo esfuerzo posible para comunicarle estas cosas a la gente y para revertir el resultado de las PASO. ¿Imaginás un gobierno de Alberto Fernández? ¿Cómo sería? No lo imagino. Yo estoy peleando y dejando todo para revertir el resultado, para llegar al balotaje. Creo que si llegamos al balotaje está todo abierto para poder ganar la elección en noviembre y la verdad que no me permito más que eso, ¿no? Trabajar en la gestión, porque tenemos que gobernar como mínimo hasta el 10 de diciembre, y dejar toda la energía posible en tratar de convencer a la gente que otra Argentina es posible. ¿Hay alguna encuesta tomándolo con pinzas, ¿no? Lo que hacen las encuestas, está claro eso. Sí. ¿Hay alguna encuesta que diga que llegan al balotaje? Nosotros no estamos haciendo encuestas porque esto que estamos haciendo, esto que está haciendo el presidente recorriendo todo el país, con las marchas, en contacto con los vecinos, esto que hacen sus laderos, que hago yo también recorriendo todo el país, no lo hacemos porque vemos que hay una encuesta que nos favorece. Lo hacemos porque creemos que es nuestra obligación, creemos que eso es lo que está esperando millones de argentinos que hagamos.